El 14 de mayo del 2026, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, Xi Jinping abrió su cumbre con Donald Trump con una pregunta. No hablo de aranceles, no hablo de Taiwán, no hablo de inteligencia artificial. Citó una guerra que terminó hace 2500 años. Y la pregunta es, ¿pueden China y Estados Unidos superar la llamada trampa de Tucídides y crear un nuevo paradigma de relaciones entre grandes potencias? Hoy vamos a responder a eso, pero no nos quedaremos ahí, porque lo que hizo Xi Jinping esa mañana no es solo historia antigua reciclada, es un acto de filosofía política. Y para entender de verdad lo que sucedió, necesitamos entender qué dice Tucídides, qué añade Graham Allison, y luego preguntarnos, ¿tiene razón? ¿Es esto una descripción del mundo o una profecía? ¿Y qué dice la tradición filosófica más clásica sobre el poder, el miedo y la guerra cuando dos potencias se enfrentan? ¿Pero quién fue Tucídides? Tucídides fue un general ateniense del siglo V a.C. Escribió la historia de la guerra del Peloponeso, que es un relato de la guerra entre Atenas y Esparta que duró casi 30 años. Su ambición al escribirlo era muy particular, no quería contar ningún mito, quería entender la causa, la naturaleza de los conflictos. La tesis central, que aparece casi al inicio de la obra, es devastadora porque es muy simple. Y cito, fue el crecimiento del poder de Atenas y el miedo que esto inspiró en Esparta lo que hizo la guerra inevitable. Fijaos en esa estructura, ¿vale? No habla de malos, no habla de errores diplomáticos, no habla de malos líderes, sino de la dinámica estructural del poder. Hay una potencia que sube, otra que ya está arriba y se asusta. Eso, según Tucídides, es suficiente para hacer una guerra inevitable. Y lo que Tucídides hizo aquí es algo muy moderno, es decir, está proponiendo una ley de política internacional. El poder genera miedo, el miedo genera conflicto y el conflicto acaba por destruirlo todo, incluso al que gana. Esto es lo que en filosofía política se llama realismo. Y esta idea se sustenta en la base de que las relaciones entre estados se rigen por el interés y por el poder, no por moral, no por tratados, ¿no? Maquiavelo beberá de esta tradición siglos después y también lo hará a su manera Carl Smith. En 2012 el politólogo Graham Allison publicó un artículo que se volvió muy influyente y en 2017 amplió su idea del artículo en un libro que se llama Destiny for War. Allison estudió los últimos 500 años de historia y encontró 16 casos en los que una potencia en ascenso desafió a una potencia establecida. Resultado, de, de esos 16 casos, 12 terminaron en guerra. Y formuló la trampa de Tucídides de esta forma. Cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a la potencia dominante, la guerra es el resultado más probable. Ahora bien, seamos honestos, ¿vale? Tiene limitaciones este modelo y la trampa de Tucídides ha recibido críticas académicas serias. Allison elige sus casos con un criterio un poco discutible. El ejemplo que más se suele citar en su contra es el traspaso pacífico de hegemonía que se sucedió entre el Reino Unido y Estados Unidos en el siglo XX. Son dos potencias con intereses muy entrelazados y a día de hoy también, pero también es un caso de transición hegemónica sin una guerra directa. Es decir, si ese caso no cabe en el modelo, quizá es que el modelo es demasiado rígido. Y además, el modelo deja muy poco espacio a la agencia política. Si la guerra es inevitable por estructura, ¿para qué sirve la diplomacia? ¿Para qué sirve la virtud de un líder? Y aquí es donde la filosofía entra de verdad. Carl Schmitt, filósofo político alemán del siglo XX y figura profundamente polémica por su colaboración con el nazismo, y esto es algo que no podemos ignorar, pero que tampoco anula su agudeza conceptual, tiene una tesis que encaja con la lógica de Tucídides de una manera casi perturbadora. Smith, la distinción fundamental de la política no es bien y mal, ni justo e injusto, es amigo y enemigo. Su obra, llamada El concepto de lo político y publicada en 1932, Smith argumenta que allí donde hay política hay siempre la posibilidad de designar un enemigo. No necesariamente un enemigo moral, sino un enemigo existencial, alguien cuya existencia como potencia amenaza tu propia existencia. ¿Y qué es lo que está haciendo Xi Jinping, citando la trampa de Tucídides? Pues está en términos smithianos nombrando la tensión existencial. Está diciendo que existe una lógica que nos convierte en enemigos. La pregunta es, ¿se puede escapar de esta lógica? Y el hecho de preguntarlo en público frente a Trump hace algo que es sofisticado. Está demostrando que él conoce el peligro
y que él es el actor racional, el que no quiere caer en la trampa y el que está invitando al otro a tampoco hacerlo. Y además hay otra lectura, aún más incómoda. Si la distinción amigo-enemigo es constitutiva de la política, entonces la trampa de Tucídides no es un accidente, es la verdad desnuda del sistema internacional. Y hay que fijarse en cómo Xi Jinping distribuye los roles. China es la potencia emergente, lo que sería Atenas, y Estados Unidos es la potencia establecida, lo que en su día sería Esparta. La que tiene miedo, la que reacciona como un loco por inseguridad es Estados Unidos. Y China es la que se sube, es la que actúa. El miedo está en el bando de Estados Unidos. Para entender por qué este conflicto es tan difícil de resolver, necesitamos hacernos una pregunta más profunda aún. ¿Es posible siquiera un marco común entre China y Estados Unidos? Hay tres respuestas filosóficas a esa pregunta y las tres se tienen que considerar. En primer lugar, primera respuesta, vamos a citar a Francis Fukuyama, que en 1992, tras la caída del muro de Berlín, proclamó que había llegado el fin de la historia. Para Fukuyama, la democracia liberal había ganado y por tanto era solo cuestión de tiempo que el resto del mundo se convirtiera a ese modelo. Este es un universalismo muy particular, muy americano y casi protestante en su estructura. Es la idea de que hay un punto de llegada para toda la humanidad y que ese punto es el modelo occidental. La segunda respuesta es la de Samuel Huntington y es una bofetada directa en la cara de Fukuyama, una respuesta prácticamente. En 1993, Huntington publica un libro que se llama Choque de civilizaciones y dice: no, el mundo no funciona así. Las civilizaciones no convergen sino que chocan y las líneas de fractura no son ideológicas como en la Guerra Fría. Puede haber líneas de fractura muy profundas como pueden ser de tipo cultural, religiosas o civilizatorias. El Islam, la ortodoxia, el confucianismo chino no son estadios previos del liberalismo, son tradiciones con su propia coherencia interna y no van a disolverse en el mercado ni en los derechos individuales de Occidente. En su día a Huntington se le criticó duramente, le tacharon de simplista, de racista, de etnófobo, pero mirando el mundo 30 años después, cuesta decir que estaba equivocado. La tercera respuesta que yo os ofrezco es la que ofrece MacIntyre, y es la más exigente a nivel intelectual. MacIntyre, desde la tradición del tomismo y la ética de la virtud, dice algo que conecta con Huntington pero que va más allá, y es que el proyecto ilustrado de construir una ética universal puramente racional es un fracaso. Y toda racionalidad moral está enraizada en una tradición concreta, en una comunidad con una continuidad histórica particular. Pero MacIntyre no se queda en el relativismo, y ahí es donde está la clave. Las tradiciones, nos dice, tienen una racionalidad interna, se pueden evaluar y algunas resuelven mejor sus propias contradicciones que otras. Algunas tradiciones son más logradas, más verdaderas, más capaces incluso de dar cuenta de lo que es el ser humano y de lo que necesita. Y eso no es relativismo, es justo lo contrario. Si llevamos esto al caso de China y Estados Unidos, el problema no es un malentendido que se resuelve con mejor diplomacia, es que están operando desde concepciones del bien, del orden político y de la virtud en puntos fundamentalmente opuestos. La idea confuciana que tienen los chinos de armonía jerárquica y la idea de los occidentales, la idea liberal de derechos individuales, no son simplemente dos enfoques diferentes, son directamente contradictorios. Y esa contradicción no va a desaparecer en una cumbre en Pekín. La diferencia entre Huntington y MacIntyre por eso es importante. Huntington es un tipo que describe y que es pesimista. Las civilizaciones chocan y eso es lo que hay. Mientras que MacIntyre deja una rendija abierta, que es que las tradiciones pueden dialogar y aprender unas de otras reconociendo los errores propios y los límites, pero eso requiere de un tipo de humildad intelectual que la política de poder no cultiva. No se va a fomentar un foro ni un diálogo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que la trampa de Tucídides describe una tendencia real de poder, pero no una ley de hierro. Smith tiene razón en algo. No podemos ignorar la lógica del conflicto. Fingir que un conflicto no existe no es diplomacia, es ser ingenuo. Fukuyama es el que más se equivocó, porque se equivocó en lo fundamental. El mundo no converge hacia un único modelo. Y Huntington lo vio claro en ese punto tienes razón. Pero el MacIntyre es más sofisticado al añadir la pregunta más incómoda de todas, que es: ¿y si el problema no es que no nos entendemos, sino que algunas de nuestras tradiciones son genuinamente más verdaderas que otras para dar cuenta de lo que el ser humano necesita?
Y eso convierte el conflicto entre China y Occidente en algo más que una guerra de intereses económicos o geopolíticos. Es también, de fondo, una disputa sobre qué tipo de orden político hace posible una vida humana lograda. Y esa pregunta, que es la pregunta que ya en su día se hizo Aristóteles, no tiene una respuesta fácil ni una respuesta rápida. Xi Jinping citó a Tucídides, pero la pregunta que dejó en el aire es la que ya nos planteaba en su día Aristóteles. ¿Para qué sirve el poder si no sabemos hacia qué bien lo dirigimos?